Buenas tardes, mi nombre es Paula Rodríguez y mi exposición es sobre el libro Crónica de una muerte anunciada, del autor Gabriel García Márquez. Él fue un periodista y escritor colombiano quien nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y muere el 17 de abril del 2014 en México. En 1947 empieza a estudiar Derecho, pero más tarde lo abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se empiezan a publicar en El Espectador y en El Heraldo. Y algunas de sus obras son La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Del amor y otros demonios, Noticia de un secuestro, Vivir para contarla y Memoria de mis tres putas tristes. Ahora vamos a hablar del contexto histórico. Bueno, esta se trata de su obra más realista, ya que se basa en un hecho histórico ocurrido en la tierra natal del escritor, es decir, Aracataca, Colombia. En Gabriel García Márquez había una mezcla entre el mito y la realidad, ya que ofrecía libros sorprendentes, pues el mito hacía parte de la realidad. Y en una entrevista, García Márquez dijo: no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga un origen en un hecho real. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del libro. Bueno, esta es una obra estructurada en 5 partes. Esta es una crónica, es decir, no se cuenta linealmente los hechos. No es nombrada por capítulos y en la primera parte tiene 20 páginas, en la segunda página tiene 24 páginas, en la tercera página tiene 24 páginas, en la cuarta parte tiene 25 páginas y en la quinta parte, el final del libro, tiene 26 páginas. Ahora vamos a hablar sobre el tema. Bueno, el tema central de Crónica de una muerte anunciada es el fatalismo, la imposibilidad de escapar de su propio destino. Este se cumple fatalmente con la muerte del protagonista, Santiago Nazar. Este muere porque está destinado a morir y ese destino es irrevocable. Esta idea del destino como una fuerza y de la que los personajes no pueden escapar es propia de Gabriel García Márquez. Y otros temas que están presentados en la obra es el amor, el odio, el erotismo y la honra. Otros temas también son la virginidad, el honor y el machismo. Ahora vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes principales son Santiago Nazar, quien es un hombre de 21 años que abandona los estudios para hacerse cargo de la hacienda, la cual su padre le heredó al fallecer, llamada Divino Rostro. Era un hombre bastante soñador, alegre y pacífico, de corazón fácil, una persona con la que se podía hablar y era bello y formal. También tenía un talento casi mágico para los disfraces. El segundo es Bayardo San Román, quien era un hombre que andaba por los 30 años, era un ingeniero de trenes, era bien vestido y galán con las mujeres. Además, también era culto y parecía que tenía bastante dinero. Y por último, parecía que le gustaban las fiestas ruidosas y largas y de buen beber. Y por último, Ángela Vicario, quien era la menor de una familia, no era muy creyente, era muy recatada con respecto a los hombres y maduró después de lo que pasó. Aunque nadie nunca le pudo sacar lo que pasó esa noche con Santiago, pero la versión más corriente es que ella estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Además, era muy indecisa a la hora de tomar decisiones por sí misma, ya que sus padres le impusieron su novio y tenía un aire de desamparo. Ahora vamos a hablar de los personajes secundarios. Estos son Plácida Linero, madre de Santiago; Ibrahim Nazar, padre de Santiago; Victoria Guzmán, cocinera de la familia de Plácida; Divina Flor, hija de Victoria e Ibrahim Nazar; los gemelos Pedro y Pablo Vicario, hermanos de Ángela Vicario; Margot, hermana de Cristo Bedoya; Cristo Bedoya, amigo de Santiago Nazar; Jaime, hermano de Margot y Cristo Bedoya; Luisa Santiago, madre de Jaime, Margot y Cristo, fue madrina de bautizo de Santiago; y Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar. Ahora vamos a hablar sobre el espacio.
Bueno, la ciudad es marcada como la ciudad donde viven los padres del narrador, pero no es nombrada. Es pequeña con pocos habitantes y es localizada próxima al mar. Los espacios relacionados con la muerte de Santiago Nazar son principalmente su casa, la plaza de la ciudad y la casa de Ángela Vicario. Además, esta tiene lugar en la época en la que la sociedad era pura y netamente machista. Y la narrativa empieza en la casa de Santiago Nazar y termina allí mismo. Bueno, la secuencia de los hechos. Aunque este libro no esté dividido por capítulos, sí cuenta con 5 partes. En la primera parte se presenta el protagonista Santiago Nazar, sus asesinos, los hermanos Vicario, y el ambiente que había el pueblo el día del asesinato. La segunda parte se centra en Bayardo San Román y en la familia de Ángela Vicario. En la tercera parte narra el asesinato de Santiago Nazar y el narrador acompaña en su recorrido a los asesinos. La cuarta parte explica los acontecimientos que suceden después de la muerte del protagonista. Y por último, en la quinta parte, narran de nuevo el asesinato del protagonista Santiago Nazar, pero en esta ocasión el narrador acompaña el recorrido del asesinado. La idea llamativa del texto que escogí es una frase que dice la mamá de Ángela Vicario, la cual es "también el amor se aprende". El contexto de esta es que Bayardo San Román, cuando llega al pueblo, pretende a Ángela Vicario, por lo cual su familia la obliga a casarse con él, ya que era un hombre adinerado, respetado y de buena familia. Aunque Ángela Vicario no quería, ya que era un hombre que a duras penas había visto, ahí es donde su madre le dice esta frase: "También del amor se aprende". Esta es una frase que sentencia a las mujeres casadas por sus padres, quizás un consuelo para creer en el amor más allá de las relaciones construidas por interés. El resumen del libro es la historia de un hombre de 21 años, el cual es asesinado el día después de la boda de unos amigos. El novio era Bayardo San Román y la novia era Ángela Vicario. Bayardo devuelve a su casa a Ángela Vicario al darse cuenta que ésta aún no era virgen, por lo cual sus hermanos, los gemelos Vicario, le preguntan que quién fue la persona que la deshonró, y ella responde que fue Santiago Nazar, por lo cual sus hermanos, con 2 cuchillos para matar cerdos, empiezan a buscar a Santiago Nazar y a difundir por el pueblo que lo iban a asesinar. Todos sabían que lo iban a asesinar, pero nadie nunca le advirtió a él. Por lo cual estos empiezan a buscarlo por todos lados hasta que lo encuentran y él iba entrando a su casa. Estaba golpeando aún cuando lo asesinan. Después del asesinato, nadie puede dejar de hablar de esto, pero todos deciden dejar la ciudad. La familia de Ángela deja la ciudad y lo mismo hace quien fue su esposo, Bayardo San Román. La crítica literaria la realicé yo, y es que en mi opinión considero que el libro Crónica de una muerte anunciada es un texto bastante interesante. La forma en la que está escrito me llama mucho la atención y me atrapa, ya que empieza por el desenlace de la historia y luego se desarrolla la trama que lleva al final. Considero que desde el primer párrafo uno se engancha a la historia, ya que despierta intriga en seguir leyendo. Aunque ya se sepa el desenlace de la historia, conocer los hechos hasta llegar al día de la muerte, a la hora de la muerte, perdón, es excelente, y saber la razón de su asesinato es sorprendente. Por otro lado, me agrada la incertidumbre que deja el autor del libro al no contar ni explicar la verdadera persona con la que estuvo Ángela Vicario. Por último, la reflexión que me deja el libro es que no tenemos el total control de nuestra vida ni de nuestro destino, pero siempre hay que intentar hallar la forma de que nuestras acciones sean las mejores posibles, ya que estas marcan un sendero de lo que será nuestra vida y de lo que puede haber en ella.